Bueno, yo supongo que la muerte es el acto más trascendente de la vida de una persona, porque es lo que cierra, es el final. Y de algún modo, ¿no? El final físico, digamos. Y creo que para mí fue un rito de iniciación porque fue como un aprendizaje de lo que tiene que ser una muerte. Es decir, la forma en que él aceptó su enfermedad, la forma en que él decidió morir secretamente, digamos, en paz, sin publicidad. Todo eso fue como mostrando algo que de algún modo intuía y que había sido su vida, una vida para lo personal recatada, secreta y muy austera. Y además, una cosa así extraordinaria fue que desdramatizó toda la situación, porque cuando llegamos a Ginebra y me anunció que íbamos a quedarnos allí, porque él quería quedarse allí y morir ahí, a continuación me dijo que teníamos que continuar haciendo una vida normal como la que teníamos en Buenos Aires. Y entonces me dijo si yo podía encontrar un profesor para que continuáramos los estudios de japonés. Como no encontré a nadie que fuera hasta el hotel. ¿Estaban estudiando japonés? Sí, porque la idea era irnos al Japón y hacer un retiro en un convento zen, si él hubiera estado bien. Y entonces, al no conseguir eso, bueno, un día leyendo unos avisos encontramos un profesor que daba clases de árabe y él quería estudiar porque era la costumbre que teníamos en Buenos Aires desde siempre. Y entonces este profesor, un profesor de árabe de Alejandría, fue nuestro profesor de árabe, ¿no? Y Borges se entretenía muchísimo preguntándole todas las acepciones de las palabras que él recordaba de sus lecturas de Las Mil y Unas Noches. Y además trabajaba muchísimo haciendo la revisión de las traducciones al francés. Entonces yo creo que fue como una vida maravillosa y completa, ¿no? Para un escritor como él, poder terminar su vida haciendo la revisión de su obra para entrar a una colección como es la de la Pléiade en francés, ¿no? Sin duda, María. Entonces, porque yo siempre soñé, cuando pasó eso, yo decía, ¿cómo me gustaría hablar con María Kodama y preguntarle? Él se fue de acá sabiendo que iba a morir. Claro, por supuesto, porque él tenía, digamos, los resultados de la biopsia, que es de la tomografía computada que se le hizo en el hospital alemán y después de la biopsia en el Instituto de Diagnóstico. Entonces, cuando justamente a raíz de eso, él dijo que quería ir a despedirse de Ginebra. Y también se me ocurre a mí, escapar un poco de todo lo que hubiera significado la muerte de Borges en Buenos Aires. Bueno, justamente eso es lo que él me dijo cuando estuvimos en Ginebra. Él había quedado horrorizado con todo esa propaganda que habían hecho con la muerte de Balbín, que habían empapelado la ciudad de Buenos Aires con los afiches, con la agonía de Balbín, y se había enterado, bueno, del juicio que había hecho la familia de Balbín por esa violación a la intimidad. Absoluta, exacto. Y entonces Borges me dijo que bueno, que si yo lo quería no iba a querer ver su agonía empapelando las paredes de la ciudad y que él no iba a volver. A mí yo intuí que era así en ese momento, porque no se decía eso acá. Claro. Y decía, pero realmente qué lucidez, haberse escapado de lo que seguramente hubiera pasado, ¿no, Alberto? Bueno, por lo demás hay textos de Borges donde dice explícitamente que él quiere morir en Ginebra, ¿no? Así es. Yo lo había registrado en el Atlas, ese precioso que... ese atlas de viaje, ese registro de viaje, que además fue idea suya editarlo. Sí, dice, que lo tenemos acá y vamos a pasar. Sé que volveré siempre a Ginebra, quizás después de la muerte del cuerpo. Claro. Hay fragmentos donde él se declara increíblemente porteño, y hace una serie de referencias a sus sueños, donde a pesar de que en el sueño las cosas o los hechos transcurran en localidades muy remotas o aún inexistentes, el final de esos sueños siempre termina por ser Buenos Aires.
María, vos y Alberto Giude son amigos. ¿Se conocieron por intermedio de Borges? ¿Cómo fue que se conocieron ustedes? Sí, nos conocimos por intermedio de Borges. ¿Y cómo fue? Bueno, un día Borges me lo presentó saliendo del Maxim, ¿verdad? Del restaurante Maxim. Del restaurante Maxim. En la calle tal? Paraguay. Sí. Así que, ¿Y usted lo llamaba Borges a Borges? sí. ¿Y usted? También Borges, sí. ¿Por qué no Jorge Luis, por ejemplo, o Jorge? Bueno, ¿Él yo- inspiraba esa distancia? No era un problema de distancia, ¿Qué? no. Era un problema de que Borges era prácticamente, creo yo, toda su vida como una suerte de marca registrada. Algo que para el cual decirle Jorge Luis era banalizarlo de una manera que Suena no... raro que se le Jorge Luis sea. ¿No es cierto? Claro. sí. Y menos don Jorge también. Y menos don Jorge. Hablando Incluso él, que en sus poemas muy a menudo pone el nombre de Borges, Cierto. ¿no? Por ejemplo, aquel famoso el poema del tercer elemento, que termina diciendo, se refiere al agua, ¿no? Y termina diciendo, acuérdate de Borges, tu nadador. No, siempre dice Borges, Sí. jamás Él se dice llamaba a sí acuérdate de mismo Jorge Luis Borges. Borges, ¿no? Sí. Es decir, se veía a sí mismo como una suerte de encarnación de algo. ¿Y lo tuteaban? Yo no. ¿Vos? No, Tampoco. no. Ahora, el 24 de agosto Borges hubiera cumplido 90 años y usted le escribió una carta en un avión a 10.000 metros de altura volviendo a Buenos Aires, que yo por ahí pensé, digo, es un bello texto, es mucho más que un bello texto. Realmente la felicito porque es un texto muy emocionante, muy personal y muy cautivante por eso, por lo emotivo. Le pregunto, ¿tiene muchas cartas de esas escritas a Borges? Sí, le escribo generalmente cuando pasan cosas lindas, importantes, o suceden cosas importantes con gente que él quiso. Entonces le escribo mis impresiones, o como si las hubiera contado, ¿no? De estar vivo, como lo hacía habitualmente. Y, por ejemplo, esas cartas no podrían ser en un futuro un libro. No sé, no las pienso así, pero Pero fíjate, perdón, una cosa. Si tiene resistencia, como me contaba recién antes de empezar el programa, a publicar sus propios libros, sus cuentos. sí, No quiero ni pensar con las cartas. sí, Tiene varios libros de cuentos escritos, María, y no los Sí. publica. sí. Sí. Porque es un placer escribir y a veces pienso que eso, a veces se lo decía también a Borges, que si uno publica es como otro tipo de relación, ¿no? Con lo que escribe, cambia, es natural que cambie. Y entonces tengo miedo a que lo que ahora para mí es solo placer se convierta después en una cosa así como, no sé, como cuando daba exámenes y entonces cada examen tenía que hacerlo, bueno, lo más perfecto que podía. ¿Vos sentís eso Sí, cuando Ri, publicás eso. un libro, Alberto? Usted que tiene 23 publicados. ¿Cómo le gusta a Ulanowski abusar de la cantidad? No se sabe, Se ve no que se le sabe si impresionó. no se sabe si es un elogio o una No, ironía. es que yo soy un típico periodista, me agarro de algunas cositas. Ese es un dato que lo impactó. Hay grandes poetas que han escrito muy pocos libros Seguro. y hay grandes poetas que han escrito muchísimos libros. De modo que lo que Guénon llamaba el reino de la cantidad tiene una importancia muy relativa. Pero ¿qué pasa cuando sacás un libro? Lo que decía María, ¿te sentís muy expuesto? Cuando saco un libro, me saco un libro de encima. Esa es más o menos la sensación. Es decir, que el hecho fundamental de un libro es haberlo escrito. Lo que ocurra una vez que ese libro ha sido publicado, ya prácticamente escapa al dominio de quien lo ha hecho. Tiene estado público. ¿Y qué ocurre, perdóname, qué ocurre normalmente con tus libros? Porque vos, en Cuestiones y Razones, este excelente libro de charla... Sí. Sí, qué bueno es, en serio, realmente. Sí, es muy bueno. Y decís en un momento que considerás que tu poesía es hermética. Lo decís vos, ¿no es cierto? Claro, porque no digo exactamente eso, A pero ver, creo algo que acá lo aproximado. tengo. Lo que No, perdóname, que intentás una poesía de tono predominantemente intelectual. pero donde no están excluidas los elementos sensibles o emocionales. Pero se dice que tu poesía es hermética o intelectual, ¿no es cierto? Claro, hay un equívoco respecto de la palabra. Una cosa es oscuro y otra cosa es hermético. Hermético es por su propia definición algo que está cerrado, pero por el hecho de estar cerrado puede ser abierto, ¿no es cierto? En cambio, oscuro da la impresión de que es algo impenetrable por su propia naturaleza, Sin duda. ¿no es cierto? Sí. Por lo demás son términos, son
simplificaciones un poco simplistas, Totalmente. porque hay cosas que son notablemente, son brillantemente hermosas a pesar de ser oscuras. Y hay puerilidades que son de una claridad meridiana a la comprensión y que no tienen ningún interés. Sin duda. Eso Como sin decía duda. Gottfried Benn, se es o no se es el hombre indicado, Ujú. ¿no es cierto? Hay quienes con una guía de ferrocarril, poniendo las palabras con que se señalan los horarios de los trenes, que ellos pueden hacer un poema admirable. Y hay quienes con todas las palabras más prestigiosas que ha inventado la literatura, es imposible que escriban un poema decente, ¿no? Ahora, Alberto, ¿usted tendría las palabras disponibles como para ayudarla? Bueno, yo no sé si, digo, me estoy metiendo en lo que no me llamaron, pero digo, ¿usted tendría las palabras disponibles como para ayudarla a María para que no se sienta tan presionada y saque su libro? ¿O no? ¿O le diría que no lo saque? Para repetir las palabras de Borges, quien con gran admiración por María la calificaba de samurái, yo creo que María es absolutamente imposible de convencerla de algo de lo cual ella ya no esté convencida. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir recién, de que no quiere publicar sus libros porque simplemente se atiene al placer de escribirlos. Yo creo que el mero hecho de escribir una página ya crea una suerte de obligación pública, ¿no es cierto? Es decir, esa página, antes o después, de una manera prevista o no, está destinada a ser leída por otro. Si no, nadie la escribiría. ¿No se completa hasta que no es leída? En mi opinión hay un movimiento dialéctico que se cumple fatalmente. Si una persona tiene la compulsión de escribir una página, es porque secretamente o no, esa página está destinada a alguien que alguna vez la va a leer. Por eso que no importa los propósitos que tenga María respecto de esos cuentos. Antes o después esos cuentos serán leídos por otro. ¿Cómo surge? Ay, perdóname, No. ¿Cómo surge para vos un poema? ¿Cómo te surge la idea de un poema? Eso es muy difícil de contestar porque es una elaboración consciente e inconsciente a la vez y puede partir de un hecho totalmente fortuito, una palabra oída al azar en la calle, una imagen, un recuerdo, una meditación sobre determinada circunstancia personal o no, una anécdota, ¿no es cierto? Y se produce un estado de concentración o de llamado de atención sobre determinadas cosas que hace que uno esté atento a eso. En determinado momento eso empieza a cobrar una especie de forma informe, si vos querés, y vos apelás a qué para que esa forma informe tenga alguna existencia, a las palabras, y probás, y las palabras mismas te van indicando cuáles sí, cuáles no. O sea que la literatura tiene dos aspectos, un aspecto, digamos, original, en el sentido del impulso natural y originario de cada cual a escribir algo, y un aspecto que podríamos considerar que la literatura es un artificio, Sí. es decir, está hecha con palabras, y que las palabras se eligen, se prueban, se quitan, se ponen. Y hay una tercera instancia que es la más misteriosa de todas, que a cierta altura de la composición es el propio poema quien le dicta al autor las características que va a tener ese poema. Es un hecho intransferible y misterioso, pero se produce eso. Por eso que de pronto, cuando uno está escribiendo algo, cambia palabras sin saber por qué. María, recién decía Alberto de usted que era una especie de samurái, ¿no es cierto? Yo quería saber si además de todo, si usted aceptaba esa condición de samurái, si usted fue o tiene la condición de geisha. Bueno, sí, supongo que sí, porque las geishas, como las hetairas en Grecia, son mujeres cultivadas, son las mujeres que pueden hablar con los hombres de poesía, de arte, de política, y tienen el largo aprendizaje desde su niñez para hacer eso. Entonces sí, supongo que sí, que podría ser una etaira griega o una geisha japonesa, ¿por qué no? ¿Borges apreciaba esa condición en usted? Bueno, yo creo que esa fue la condición que permitió toda nuestra relación, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de haber sido criada yo en un ambiente, digamos, como intelectual y en el que el arte y la literatura eran lo único importante, ¿no? Quizá en la vida.
Entonces supongo que eso fue justamente lo que posibilitó toda nuestra relación. María, De no haber sido así, no sé. Cuando recién empezó tu relación con Borges, que fue una relación eminentemente, como decías recién, intelectual, o sea, de admiración intelectual, ¿se te ocurrió que hipotéticamente podía derivar en otro tipo de vínculo, en que ibas a ser su mujer? No, bueno, no, porque yo lo conocí a él cuando era muy chica como para imaginar una Claro. relación distinta con alguien. Y además mi relación con Borges empezó no exactamente por la admiración hacia él, que naturalmente, bueno, la tengo y la tuve cuando empecé a conocerlo, sino que nació por el común amor por la épica, porque Borges era un apasionado de la épica y bueno, y de sus antepasados guerreros y de la épica, digamos, escandinava y anglosajona. Y por otra parte yo había sido criada en esa admiración por la épica a través de los relatos de mi padre sobre las luchas del Japón feudal. Una épica lógicamente distinta en cierto modo de lo que puede considerarse actualmente todo ese mundo, ¿no? Porque era un mundo basado en principios de honor, de deber, de lealtad, Seguro. que bueno, que a medida que el mundo fue cambiando, fueron cambiando también, ¿no? Pero en todo caso era eso lo que los unió. Sí. Alberto, se sostiene, digo, y es sencillo verificarlo leyendo sus poemas y viéndolo, ¿no? Con ese aspecto de dandy, perdóneme usted esa palabra que ya No, casi sí. está Pero le en gusta, le desuso. gusta. No me molesta. Pero que a mí me gusta mucho esa palabra. Digo que usted es un exquisito, ¿no es cierto? ¿Cómo sobrelleva un exquisito un mundo tan imperfecto, tan lleno de imperfecciones y tan lleno de vulgaridades? Bueno, yo creo que el principio de la exquisitez es un principio que de dudosa aceptación. Puede ser un elogio o puede ser un símbolo de una negatividad. Siempre me acuerdo, para poner un ejemplo vulgar, que en un momento dado escuché una transmisión de un partido de fútbol y el comentarista, refiriéndose a un jugador muy habilidoso, pero que nunca podía hacer goles, decía: qué lástima, es solamente un exquisito, decía. ¿No? Perdón, una acotación brevísima. ¿De qué cuadro es? No, No, es que yo me había quedado pensando eso, no me lo imagino escuchando o viendo un partido de fútbol. No juego ni he visto un partido de fútbol desde que jugaba al fútbol en la calle hace más de 50 años. De modo que esas aficiones las he perdido completamente. En realidad, el mundo es uno mismo. Ese es el problema. El mundo está en uno. Me parece que la preocupación fundamental no es el de ser exquisito o no, que la distinción entre exquisitez y vulgaridad establece un dualismo que de hecho no importa y además no tiene un valor real. Lo que importa es la relación real con las cosas, de tal manera que uno, al aproximarse a algo o a alguien, trate de ver lo que eso es y no lo que a uno se le antoja que sea. Ese es el punto de vista del dandy, justamente, que trata de verse a sí mismo con la mayor realidad y la mayor veracidad posible. ¿Qué ocurre? Que para ver bien algo hay que tomar cierta distancia respecto de ese algo. Y entonces por eso que otra de las características del dandyismo es una suerte de distancia entre el observador y lo observado, ¿no es cierto? Por eso que yo en realidad no tengo ni he tenido demasiados conflictos con el mundo, salvo los habituales en cualquier persona, ¿no? Vos sos un poeta, tu profesión absoluta y definitiva que te lleva al día. Yo no ser diría poeta, que ¿o no? es mi profesión ni que soy un poeta. ¿Qué es un poeta? No se sabe muy bien qué Eso es. te iba a preguntar. ¿Qué haces cuando tenés que llenar un formulario, por ejemplo, dice profesión? Lo lleno. ¿Qué pones? Lo lleno porque creo que la única virtud real que debe tener un ser humano es el estado de atención. Si tiene que llenar un formulario, tiene que concentrarse en llenar un formulario y no que en ese momento podría estar jugando al tenis. Bueno, pero escucha, Alberto. Si dice profesión, 2 puntos, ¿qué pone? Sirri. ¿Sabe qué pongo? En general pongo, para no asustar demasiado, claro, pongo traductor. Ajá.
Porque yo me preguntaba cómo cae en la Argentina. Cosa que no se entiende muy bien tampoco qué es traductor público, sí, no, traduce pero diplomas. ¿No supongo que para el que lee un formulario debe ser más específico. Bueno, ¿no? Tampoco es tan frecuente que tenga que llenar formularios. Ahora, hace poco salió un libro que otra vez los vincula a los dos invitados de esta noche, un libro en España que se llama 99 poemas, con prólogo de Girri. No, al revés. El prólogo es de María. Prólogo de María. El libro 99 poemas de Alberto Girri con prólogo de María Kodama. Prólogo y selección. Ajá. Pero ahí me abstengo, que sé que por hable eso, María. ¿qué dice María Kodama en el prólogo de Girri? Ese libro lamentablemente no lo vimos porque creo que no llegó todavía acá. Así que contanos un poquito. Sí, desgraciadamente. Bueno, yo hago una selección, es decir, fue una selección no hecha especialmente para ese libro, sino fue una selección de poemas que a lo largo del tiempo yo fui marcando, porque es mi costumbre, en los libros de Girri, en el índice. Entonces, la idea surgió así de ese libro, en base a lo que yo ya tenía elegido de antemano y a lo largo del tiempo. Y bueno, entonces hice un prólogo para esa antología, que es como un pequeño ensayo, donde me centro fundamentalmente en lo que yo siento o a mí me transmite la poesía de Girri, que está así de algún modo emparentada con lo que puede ser el Oriente. Entonces el pequeño estudio, pequeñas páginas que he escrito fueron fue en ese sentido, ¿no? Las hice en ese sentido. Y Girri, he leído que algunos críticos acerca suyo opinan que existe un universo girriano. Entonces lo que yo le quiero preguntar es si no es una enorme responsabilidad cargar sobre los hombros con todo un universo. Me es difícil contestar porque uno no se ve a sí mismo. Uno no se ve a sí mismo. Y como en realidad de alguna manera uno es lo que los demás piensan que uno es, ¿no? El mayor esfuerzo consiste en creerse lo que dicen de uno, ¿no es cierto? La sola idea de imaginarme a mí mismo como un universo ya es de por sí bastante abrumadora, ¿no es cierto? Sí, por eso le preguntaba. Además, girriano no suena muy bien, no es un adjetivo que suene muy bien, parece como un chirrido, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, pero lo he leído. Al punto tal que un crítico no demasiado ingenioso, pero en fin, dijo alguna vez que la dureza de mis versos se debe a que en mi apellido hay una R y que hay mucho chirrido, ¿no es cierto? Pero en fin, qué forzada, ¿no? Las posibilidades del ingenio de los críticos sobre todo son infinitas. Sí. O demasiado limitadas. Hay dos proyectos acerca de los cuales le quiero preguntar. No sé en qué habrá quedado. Uno, como María Kodama, impulsando el Nobel Sudamericano para Cuento y Poesía. Y el otro, la creación de un premio literario internacional, de una fundación internacional, Jorge Luis Borges. Claro, bueno, no, las dos cosas en realidad forman parte o se ensamblan. Es decir, lo que respecta, bueno, fundamentalmente el proyecto, el que está así en marcha, es la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, y el premio va a ser dado dentro de, digamos, del auspicio del marco de esa fundación, y va a ser un premio, digamos, bueno, no sé si no el Nobel, pero el Nobel como importancia en el sentido de que ese premio va a llevar el nombre de Borges y va a estar, digamos, va a ser seleccionado por un jurado de nivel, digamos, internacional. ¿Hay fecha? Y supongo que el primer premio se entregará el año próximo para el cumpleaños de Borges. Pero ese premio va a ser para autores que tengan una obra ya hecha, digamos, va a ser como el premio a una vida dedicada a una trayectoria. Sí.